tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Es un honor contar con vuestra presencia. Muchas gracias. Padre Mariano, Rabino Marcelo. ¿Cómo va? Les voy a hacer unas preguntas a ambos. ¿Cómo enfrentan estas situaciones de pobreza? ¿Y qué están necesitando de parte de la sociedad civil y de nuestros gobernantes? Vamos a empezar, Mariano. Y la verdad que no es tan sencillo, ¿no? Porque por ahí la pobreza se ha instalado desde hace muchos años, en épocas como esta, donde la crisis evidentemente pega mucho más fuerte, y creo yo que siempre las crisis pegan en primer lugar y de manera más dura a los sectores más vulnerables, como está ocurriendo ahora. La cosa se acrecienta, pero bueno, es un barrio que históricamente ha sido pobre. Por ahí el horizonte del barrio, la perspectiva de los habitantes del barrio suele estar como muy condicionada por todo esto que ha padecido siempre, ¿no? Entonces no siempre es fácil, ¿no? Por ahí, qué sé yo, cuando alguien ha tenido una empresita, se funde, bueno, vuelve a tener la posibilidad económica y sabe cómo armar de vuelta la empresa. Es un tema de oportunidades. Claro, en el barrio es como que las situaciones de dificultad que se han vivido siempre, la falta de oportunidades, las trabas constantes que por ahí han padecido, hacen que aun cuando haya una oportunidad no siempre es fácilmente aprovechable y mucho peor todavía cuando las oportunidades se van cercenando, ¿no? Sí creemos que es imprescindible trabajar en conjunto con el Estado. Preguntás algo del Estado. Sí. El Estado tiene una responsabilidad importante en esto, no solo en asistencia, porque cuando la necesidad es grande, el plato de comida tiene que estar, por lo menos. ¿Recibe apoyo del gobierno nacional, provincial? Nosotros, para el trabajo que estamos haciendo, que está más vinculado a la prevención de adicción, aunque también hacemos algo de comedores y eso, sí recibimos apoyo, ¿no? Pero por ahí uno piensa que el apoyo tiene que venir mucho más allá de las instituciones, generando condiciones de vida digna en el barrio, ¿no? Cuestiones de infraestructura. Ahora, por ejemplo, perdón que me extiendo hablando, pero me cortas cualquier cosa. Se está abriendo un ingreso nuevo a Córdoba por la costanera de circunvalación hacia la terminal, aprovechando toda esa parte de la costanera que desde hace muchísimos años estaba cortado y no se podía transitar, y eso como que generaba como un estrato de exclusión terrible ahí en el barrio, ¿no? En la zona. Que eso ahora se abra, no solo que vuelva a vincular al barrio, al resto de la ciudad, sino que puede generar quizás alguna fuente de trabajo. Digo, por ahí nosotros venimos trabajando con talleres de oficio y no siempre es fácil meter en el mercado las cositas que se producen en los talleres. Exacto. Tener esa vidriera que es la costanera, digamos, que va a circular mucha gente, incluso mucho turismo, porque es lo que se supone que va a ingresar por ahí, viniendo por la circunvalación de afuera de Córdoba. Es posible que esos emprendimientos empiecen a funcionar, que pasen de ser un taller de oficio a ser un emprendimiento laboral. Es lo que soñamos. A veces hace falta ese tipo de inversiones grandes, a veces no tanto, pero sí el apoyo para generar posibilidades laborales. Bien. Marcelo, Rabino, te pregunto, a mediano plazo, ¿cuáles son las expectativas para bajar la pobreza? Soy rabino, pero no profeta. ¿Pero cómo están trabajando desde el Comipaz, por ejemplo? Okay. ¿Cuáles son los trabajos que están llevando adelante? Yo creo que lo que dijo Mariano recién en términos como micro, de cómo el barrio se fue como aislando, ¿verdad? Eso lo que produce en términos sociales termina siendo algo que lamentablemente para la comunidad judía es demasiado cercano por una cuestión de historia, que sin querer vamos armando guetos, de exclusión. Y lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Hay que hacer que aquello que parece excluido, alejado y aislado vuelva a estar conectado, haya más momentos de encuentro, situaciones, no solo de infraestructura, que evidentemente es lo primero, sino también de encuentro a nivel, hasta te diría, social. Nosotros somos yo no me canso de decirlo esto, somos una sociedad porque teóricamente somos socios. Y si no conoces a tus socios, ¿cómo sos socio? ¿No los conocés? ¿No ¿Se ves el compromete la sufrimiento que familia? tiene? ¿Se compromete la familia? Yo creo que es una cuestión de educación. Nosotros acá, en términos de tradiciones religiosas, hacemos lo que podemos en términos de luchar contra uno de los fenómenos, te diría, más tétricos de esta época así tan convulsionada, como decías al principio, que tiene que ver, por un lado, con la indiferencia y por otro lado, con el individualismo. Y esto te encierra más. Entonces, los guetos no se producen solo en la zona donde vive Mariano, se producen guetos internos, donde cada uno cada vez está más ensimismado, y esto produce alejamiento. Eso, le sumás la indiferencia y produce un cóctel explosivo. Sí. Entonces, ¿cuál es
¿Cómo se combate? Obviamente con exactamente la actitud contraria. En vez de la indiferencia, el acercamiento. Tenemos proyectos conjuntos, por suerte, que podemos contar, y en vez del individualismo, la cooperación, la idea de la comunidad, la idea de la sociedad y la ¿Podría hermandad. comentarnos acerca de alguno de los proyectos en conjunto? Sí, son parches, porque digamos que lo que en última instancia va a cambiar a mediano y largo plazo son cuestiones de política macroeconómica, pero que también tiene que ver con una cuestión educativa y cultural. Totalmente. Si nosotros no aprendemos de chiquitos en todos los ámbitos que tenemos, puede ser el ámbito de la iglesia, el ámbito de la escuela y especialmente el de la casa, a que tenemos una deuda social, no podemos Muy fuerte. nacer y olvidarnos del otro. Lo que decía Mandela, que leíste, es un compromiso que si a uno no se lo inculcan, es muy difícil que uno solito, digamos, sea así, buen samaritano. Entonces, qué sé yo, nosotros hace poquito, y ahora lo vamos a repetir, llevamos pediatras al barrio, ahora vamos a hacer una pintada de un super mural de no sé cuántas cuadras tiene, como 7, 8 cuadras, de pared del cementerio para embellecer la zona. La verdad es que hay un montón de proyectos, pero como te digo antes, son lindos en sí mismos, pero son pequeños parches. Nos toca, y por suerte compartimos también con Mariano, el estar en el Consejo Provincial de Políticas Sociales, en donde tratamos juntamente con empresarios, sindicatos, universidades, cámaras de comercio y organizaciones de base también. Lo que tratamos de hacer es armar una red, por lo menos desde el liderazgo, para que eso también llegue a toda la gente. Porque cuando te sentás cerca y cuando entendés lo que significa la pobreza, la exclusión, y ves que a veces hay recursos y están mal aplicados, y a veces no llegan porque no se conocen. Encima te da más bronca, porque Argentina produce alimentos para ¿cuántas argentinas? Hay gente que come mal. Sí. Eso es una vergüenza, y no podemos permanecer indiferentes frente a esto. O sea, permanecer con indiferencia frente a esto no es no modificar nada, al revés. El que es indiferente modifica para mal. Entonces no puedes quedarte callado ni haciendo la plancha en tu casa, mientras al lado tuyo la gente está en penurias. Y esto es un trabajo cotidiano, no es ni para la foto, ni es para una campaña política, ¿no? Totalmente. Acá es una cuestión de educación y de compromiso. Nada más, nosotros le podemos poner una tintura religiosa si querés, pero es lo de menos eso. ¿A quién le importa que un niño no coma, de qué tradición religiosa es o de qué partido político es el padre? Es ridículo, ¿no? El dolor no tiene color. No. Mariano, la gente está muy triste, la gran mayoría de la sociedad, por todo lo que vivimos, por estos flagelos, no solamente de la pobreza, sino también de la destrucción de las familias, que lleva, digamos, a esta tristeza, digamos, comunitaria, que no sabemos cómo salir adelante. ¿Qué propones? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué harías o qué estás haciendo desde el barrio para unir a las familias y que se comprometan con sus hijos a buscar trabajo, a que continúen con sus estudios, a comprometerse aún más con ellos mismos y con la sociedad? Sí, yo por ahí me correría un poquitito del término familia, porque por ahí, por lo menos la población con la que nosotros trabajamos no siempre está constituida como a veces uno se lo imagina por la historia propia o por una mayoría social. Entonces hay muchos chicos que no tienen una familia, que no tienen un núcleo doméstico que los sostenga, que los contenga, chicos que viven en la calle desde hace muchos años, que entonces se lo van rebuscando como puede. Yo creo que en todo caso, si aplicamos el término de familia, diría que hermoso sería que como sociedad nos constituyamos en familia, ¿no? Él decía recién, si somos sociedad porque somos socios, tenemos que conocernos, ¿qué es eso? Tenemos que aprender a compartir los bienes, las riquezas, pero a compartir también los afectos, a compartir. Yo suelo contar una tontera, pero yo soy gordo porque me gusta comer. Y cuando era chico, en mi casa éramos re pobres, éramos muchos hermanos, éramos bastante pobres, nunca nos faltó para comer, pero no teníamos para gustito. Entonces alguna vez mi mamá hacía un flan, y cuando todavía estaba blandito, lo ponía en la heladera, y yo comía una cucharadita, me acuerdo una vez, y no se notaba, porque estaba hablando. Comí 2, no se notaba, comí 3, cuando quise acordar me había comido que la fuente, ¿no? Y después mi mamá, obviamente, me retó, cuando se enteró que había sido yo, ¿por qué lo dejaste a tu hermano?
Y yo podría haber escribido, y no, bueno, pero yo lo vi primero, ¿por qué no lo voy a comer si yo lo encontré primero? Eso que en una familia es inaceptable, en la sociedad a veces sí es aceptable, ¿no? Es decir, yo me quedo con todas las tierras y alguien no tiene ni dónde vivir, y bueno, pero yo llegué primero, tuve la plata para comprarla, mientras tanto hay alguien que vive en una plaza y no tiene dónde vivir, o con los bienes, es decir, la Argentina produce alimentos para 400 millones y somos 40 millones, o sea, hay 360 millones de raciones que no se están compartiendo, no están llegando, no tienen que llegar, hay gente que pasa hambre. Entonces digo, si no aprendemos a vivir como familia, más allá de la familia entendida como papá, mamá y los hijos, como familia, como sociedad humana, como hermanos unos con otros, estamos complicados. Por ahí, creo que tenías por ahí el índice de pobreza, es decir, se dice que hay aproximadamente un 30% de pobreza, a veces algunos dicen 35 o menos, pero que afecta a más de 400.000 personas. Estamos hablando de que cada una de esas personas que conforman ese porcentaje son personas reales, concretas, que sufren en carne y hueso las consecuencias de la pobreza. La contracara de eso es que el 70% no está bajo la línea de pobreza, ¿no? Significa que 1 de cada 3 argentinos sí está bajo la línea de pobreza, hay 2 de cada 3 que no estamos bajo. ¿Qué estamos haciendo los 2 de cada 3 que no estamos bajo la línea de pobreza por ese que sí está, ¿no? Sí. Si entre 2 tomáramos a uno y lo acompañáramos, ¿no? Nosotros tenemos casitas donde viven alrededor de 10 chicos en cada casita, y las casitas son coordinadas por un chico que estaba metido en la droga, que ha salido, que está saliendo adelante y está llevando adelante la casita, la convivencia dentro de la casita entre los chicos, y está llevando, porque todas las casitas tienen un emprendimiento laboral, en un caso una textil, en otro una panadería, en otro construcción de casas con botellas de plástico, en otro herrería, bueno, y lleva adelante además el proyecto. Es uno que se hace cargo de 9. O sea, claro, si 2 nos hiciéramos cargo de uno, sería mucho más fácil todavía, ¿no? Entonces, yo creo que los que tenemos la suerte todavía de no estar bajo la línea de pobreza, también tenemos. Por supuesto que hay cuestiones macroeconómicas, macropolíticas, que afectan para bien o para mal. Hay cosas que sí o sí le tenemos que reclamar al Estado, y el Estado es el responsable de determinadas cuestiones, ¿no? De generar posibilidades, de un montón de cuestiones. Pero mientras tanto hay un montón de cosas que las podemos hacer acompañándonos uno a otro, ¿no? Y creo que en eso nadie se puede excusar. Muy bien, muy bien. Y Marcelo, a ver, contame, ¿cómo ves, nos podés contar la comparación que tenemos de nuestra sociedad pobre en la Argentina con otros países de Latinoamérica? ¿Considerás que es por el liderazgo político que hemos tenido, que tenemos, o es por una cuestión cultural? Yo creo que son múltiples factores. Vemos países de la región que, si vos los ponés en comparación con la Argentina en una carrera de desarrollo y ponés una línea de inicio, no sé, hace 70 años, nosotros estábamos dentro de los primeros puestos de Latinoamérica. Sí. Y hoy estamos prácticamente dentro de los últimos. Así es. Hay mucha inequidad, hay una tasa de inequidad muy grande, muy alta, y yo creo que eso tiene que ver con algunas cuestiones que cruzan todo el arco social, es decir, política, ni que hablar, malas decisiones económicas, ni que hablar, malas decisiones empresariales, ni que hablar, malas decisiones educativas. Pero yo no quiero volver a hacer como foco en aquello en donde nos equivocamos. Hay que hacerlo porque uno tiene que tener claro el diagnóstico para ver después cómo mejora, evidentemente. Me parece que nosotros tenemos que volver a plantear que lo más importante que nos ocurre tiene que ver con acostumbrarnos, creo, a situaciones que no debiéramos estar acostumbrados. Es decir, bueno, el 30% de pobreza hace cuántos años que ya está así. Claro. Va, viene, y uno ya es como que convive con eso, y es un dato más de la realidad. Y hasta que eso no termine haciéndonos carne y no nos horrorice, que eso tiene que ver con una cuestión cultural o espiritual, si querés, hasta que eso no nos horrorice el desapego que tenemos a la ley como argentinos. En otros países de la región la ley es ley. Acá la ley, viste, es la picardía porteña. Yo como porteño, nacido ya cordobés hace mucho, pero conozco lo que significa eso. Sí. Y el piola, bueno, puede ser piola a corto plazo, a largo plazo es un peligro. Y nosotros somos un peligro. En ese sentido me parece volver a pegarnos a la ley, a las cosas de largo plazo, a las cosas que nuestros propios abuelos o bisabuelos nos enseñaron. El laburo, los valores, el largo plazo, el pensar no en mí hoy, sino en el bien común. En el bien común, en los nietos, en el esfuerzo, en que el mérito es un valor en sí mismo, totalmente, en que tenés que igualar para arriba y no para abajo.
en el respeto a las autoridades. Hay una serie enorme, pero que es absolutamente abordable. Abordable. Nosotros tenemos, nosotros ahora, yo digo, pueblo judío, 4.000 años de historia. Hemos pasado de todo, de todo. Pero lo que me parece que nos ha hecho llegar hasta este momento, dando vueltas todavía, que a pesar de que somos muy poquitos, es, te diría, la insistencia en la incomodidad de aceptar que lo que es va a seguir siendo siempre así. No necesariamente es así. Lo que es no siempre tiene que seguir siendo igual y podemos modificarlo. Podemos modificarlo totalmente. Pensando en eso, les pido a ambos un mensaje optimista hacia nuestros televidentes. Yo siempre cuento anécdotas, capaz que me voy por la rama, pero que tiene que ver un poquito con lo que decía antes también, para ilustrar un poquito. Una vez nos habían prestado una pileta del Club Pucará y fue cuando recién empezamos a trabajar con los chicos y llevábamos 20 chicos ahí en el tráfico. Del barrio Müller. Claro, chicos de nuestro barrio a una pileta que está fuera del barrio. Y entre los chicos que iba uno que todos decían, se la va a mandar, 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 porque era moquero, digamos, era el que siempre se la mandaba, bueno. Y a veces se la mandaba con cosas graves, ¿no? Llegamos a la pileta, bueno, yo ese día no había podido ir, fueron los chicos con los coordinadores, todos mirando que se le iba a mandar, todos mirando cada dos por tres, mira, se la mandaba, hasta que en un momento robó una mochila, una chiquita de otro grupo que estaba ahí, la tiró al otro lado del alambrado, para ver si después se enteraron, se armó todo un lío, tuvimos que pedir disculpas, hasta el ministro de Deporte, al secretario de Deporte tuvimos que ir a hablar para que no dejen volver a pileta, bueno. Yo digo, habían 20 chicos, 19 chicos mirándolo y diciendo se la va a mandar. Nadie se puso al lado para decir, che, loco, no te la mandé, yo te acompaño, vamos juntos. O sea, yo creo que si no nos ponemos uno al lado del otro, el que está un poquito mejor con el que está un poquito peor, e intentamos nivelar para arriba, levantarlo, salir adelante juntos, no vamos a salir. Muy si cada buena uno hace el sálvese quien pueda, nos Muy zafamos. buena reflexión. ¿Y Marcelo? Mira, esperanza, en el lenguaje hebreo se dice atikvá, quiere decir, de hecho es el nombre del himno, la esperanza. Ahora, viene de una raíz que significa línea. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la esperanza con una línea o con una soga? De la misma raíz es soga. Y la esperanza en última instancia es como, ¿viste la soga que tienen los andinistas, los alpinistas, los montañistas? Que en realidad hacen así, la tiran, la clavan alto y de ahí es como que empiezan a ir para arriba. Sí. Parece que nosotros tenemos que apuntar alto, es decir, tenemos la potencialidad para hacerlo y a veces a mí me da como mucha rabia saber que con los recursos que tenemos, naturales y humanos, podemos hacerlo. Bueno, le estamos cerrando con los recursos tal vez culturales o espirituales que nos están faltando. Pero la línea está, así que apuntemos ahí y vamos a ascender. Muy bueno, realmente dos líderes indiscutibles. Y como decíamos al principio, la esperanza es un sueño despierto. Yo tengo la esperanza que esta situación se va a revertir con el compromiso de cada uno.